Buenas, mi nombre es Luis Fuentes, le vengo a hablar sobre los documentos. El documento es todo objeto producto de un acto humano que representa a otro hecho o un objeto, una persona, una escena humana, plano o mapa, una pintura, fotografía, copia manuscrita, fotocopia o un escrito, entre otros. Los documentos se clasifican por la persona de quien emana, se clasifican en documentos públicos. El documento público es un instrumento o documento público autorizado por los funcionarios públicos cumpliendo las formalidades de la ley en los negocios que correspondan a su cargo. Documentos privados por exclusión. Todos los demás que no son documentos públicos tengan trascendencia jurídica y estén firmados por las partes. En cuanto a la existencia material del instrumento o documento, se clasifican en documentos solemnes, cuya existencia es requisito para su existencia jurídica o validez de un negocio o contrato. Los documentos probatorios, mientras que otros documentos, probablemente la mayoría, tienen un valor jurídico de carácter probatorio o procesal. En cuanto a su fuerza probatoria, se clasifican en auténticos, que constituyen pruebas por sí mismos, por fehaciente, que permiten presumir la existencia de un hecho, de acuerdo al funcionario del cual emanan. Podemos clasificar los documentos públicos en registrales, es en donde aquellos donde han intervenido en su formación, o registrador, que está estipulado en el Código Civil en el artículo 1357. Judiciales, aquellos formulados por una autoridad judicial, es decir, un juez. Notariales, los documentos donde han intervenido notarios públicos, que está emanado en el artículo 69 de la ley. Administrativos, que provienen de un funcionario público investido de atribuciones administrativas. Tipos de documentos en la legislación venezolana. Instrumentos o documentos públicos son aquellos otorgados, autenticados con la solemnidad requerida por la ley por los notarios, escribanos, secretario judicial u otro funcionario público competente, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y de la fecha en que produce. Concepto de instrumento público en la legislación venezolana. En el artículo 1357 del Código Civil, instrumento público auténtico es el que ha sido autorizado con la solemnidad legal por un registrador, por un juez u otro funcionario, empleado por público que tenga facultad para darle la fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Características del instrumento público. Es público desde su comienzo, es decir, la publicidad surge con el nacimiento del instrumento. Debe estar autorizado por funcionarios públicos con la solemnidad de la ley. Cumplimiento con el proceso o formalidad establecido en la ley, declarando el funcionario haber efectuado, visto o oído los actos escritos que ante él ocurrieron. Que un acto sea autorizado con la firma del instrumento en el lugar donde ejerce el funcionario, firmado por este y las partes y testigos. Las formalidades establecidas en la ley en el artículo 1141 del Código Civil. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son o consentimiento de las partes, objetos que pueden ser materia de contrato y o por causas lícitas. En el artículo 1142 del Código Civil, el contrato puede ser anulado o por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. El artículo 1155 del Código Civil, el objeto del contrato debe ser o posible o ilícito o determinado o indeterminable. Instrumento o documento privado son aquellos que redactan y suscriben las partes, sea con testigos que igualmente lo firman, sean sin la presencia de estos y con ausencia de un funcionario público. Las características del instrumento privado: debe tener la trascendencia jurídica, debe servir para probar los hechos de que refiere. La obligación debe ser de aquella donde es admisible la prueba de testigos, que no sea un acto o contrato que por disposición de la ley requiera ser extendido en escritura pública. Debe estar firmado por las partes o por las partes. El instrumento o documento reconocido
reconocido o autenticado. Instrumento reconocido es aquel instrumento o documento privado del cual las partes o partes reconocen solo la firma. Instrumento o documento técnico es aquella redactado por las partes que se ha otorgado. En el artículo 1366 del Código Civil se tienen que por reconocimiento los instrumentos autenticados ante el juez son las formalidades establecidas en el Código Civil del Código del Procedimiento Civil. El procedimiento en el artículo 927, todo instrumento que se presente ante un juez o notario para ser autenticado se leerá en su presentación por el otorgante o cualquiera de los asistentes. Gracias.